Estos últimos días hemos estado viendo imágenes sobre Joe Biden, el expresidente de los Estados Unidos, en el cual, pues, una logia masónica concedía la condición de miembro a Biden en reconocimiento, pues, a todo su recorrido como presidente. Ahora entendemos el porqué de algunas de sus decisiones, ¿no? Y es que, pues, lógicamente, ¿no? El expresidente Joe Biden, admitido como maestro masón en una logia masónica afroamericana, y se podría tratar, pues, de una especie de membresía de carácter honorífico en agradecimientos, pues, a los servicios prestados por el líder demócrata. Fíjate, por los servicios prestados. O sea, todo lo que ha hecho Biden ha estado, pues, dentro de lo que un masón puede considerar para sus propias creencias lo correcto. Ahora vemos, entendemos por qué Biden era tan defensor de la interrupción de embarazo. Perdónenme que no use la palabra exacta para que YouTube no me tumbe el video. También esa gran defensora, su segunda, Kamala Harris, ¿verdad? La cual pues también defendía a ultranza pues ese crimen, ¿verdad? En el vientre de las madres. Pues bien, medios como The Pillar se hace eco de esa noticia, ¿no? Que incluso aparece en la propia web de la logia porque ha tenido bastante repercusión y no van a perder el momento en el cual inmortalizar pues el encuentro cuando le entregan pues esa distinción a Joe Biden. La web, la Most Worshipful, creo que es así, Prince Hall Grand Lodge de Carolina del Sur, perdonen mi inglés que es pésimo, el nombramiento pues tuvo lugar un día antes de dejar su cargo como presidente. O sea, él lo recibió aún siendo presidente de los Estados Unidos. En una ceremonia privada, como veis en las imágenes, el gran maestro de la logia, Víctor Mayor, le otorgó la membresía de maestro masón con todos los honores, según el comunicado que ellos mismos, esta logia, pues publicó. La logia destacó que ser masón implica formar parte de una hermandad dedicada al crecimiento personal, al servicio de los demás y a la búsqueda del conocimiento y de la verdad. La declaración también subrayó que el servicio de Biden refleja los valores fundamentales de esta hermandad. Esa adhesión a la masonería es vista con enorme rechazo, sin paliativos, por la Santa Iglesia Católica y por nosotros los católicos. Y los católicos que se unen a esa organización que maquina contra la Iglesia, pues como es el caso del expresidente Biden, que ha formado parte ya de esa logia, podrían enfrentarse directamente a la excomunión. Ahora mi pregunta es, porque ahora es una papa caliente. La próxima vez que vaya Biden al Vaticano, ¿le van a dar la comunión? Ahora que ya se ha hecho público, que no se esconde, ¿le van a dar la comunión? Dejo esa pregunta en el aire. Me gustaría que me la contestarais en los comentarios, ¿no? Mira, pues José Manuel, pues yo creo que el Vaticano sí se la va a dar. Pues José Manuel, creo que el Vaticano no se la va a dar por tal y cual motivo. Pues bien, la declaración sobre la masonería de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era entonces, pues, mi estimadísimo Benedicto XVI, en aquel tiempo, cardenal Joseph Ratzinger, un 26 de noviembre de 1983, dijo lo siguiente: la pertenencia activa de un fiel a la masonería
está prohibida debido a la incompatibilidad entre la doctrina católica y la doctrina de la masonería. Eso es lo que dijo esa declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger afirmó en aquel tiempo, y que ha sido ahora corroborada por el cardenal Fernández, que es su actual sucesor, que los fieles que pertenezcan a esas asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la comunión. Y mi pregunta es esa, yo la lanzo, yo la dejo en el aire. ¿Biden recibirá esa comunión? Eso queda ahí. Pues bien, quiero compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí, perfecto. Aquí tenemos pues la web, ¿verdad?, del Vaticano, donde dice que la masonería para los católicos sigue siendo incompatible, ¿verdad? No podemos pertenecer a ningún tipo de logia. Y dice, la respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa, responde a la petición de un obispo filipino y se reitera que es inconciliable la pertenencia a las logias y a la fe católica. Bien, muchos católicos o malos católicos afirman que el Papa Francisco pues es un masón y que está dentro de la iglesia y la está destruyendo, ¿verdad? Va a hacer la iglesia añicos, ¿verdad? Lo que no pudo, lo que no pudo hacer, por ejemplo, el Imperio Romano, lo va a hacer el Papa Francisco. Claro que sí. Pues recordemos que muchos dicen que el Papa es simpatizante de la masonería y todo esto. Pues fíjate, el Papa Francisco en el año 2017, si no recuerdo mal, rechazó el nombramiento de Johnny Ibrahim como embajador del Vaticano por pertenecer a una logia masónica francesa. Ese hombre, pues, iba a ser el embajador, ¿verdad?, del Vaticano, y el Papa Francisco lo rechazó. Ese señor, pues, de nacionalidad libanesa, ¿verdad? Pues el Papa lo rechazó como embajador ante el Vaticano. El Papa lo rechazó. ¿Por qué? Porque tiene simpatía, ¿verdad? Pues no, ¿no? Si alguien lo rechaza es porque rechaza, pues, de esa secta o esa organización que maquina contra la iglesia. ¿Y qué vamos a meter? ¿Al enemigo en casa? Pues el Papa Francisco dijo no. Luego, el Líbano, el país del Líbano, no sé realmente lo que haría si confirmó a ese señor como embajador o no. Pero el Papa Francisco mostró su rechazo. Pues bien, vamos a leer este artículo de Vatican News que dice lo siguiente. A los católicos se les sigue prohibiendo unirse a la masonería. Yo creo que Biden se dice católico, va al Vaticano, comulga, pero no está muy al día de lo que la Iglesia Católica enseña respecto a la masonería. Así se reitera en la respuesta del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de este 13 de noviembre de 2023. Esta es la confirmación a lo que dijo Joseph Ratzinger cuando era cardenal en el año 83 y que el prefecto Víctor Fernández pues ya pues aprobó de igual manera que Joseph Ratzinger y también dice con la aprobación del Papa Francisco. O sea, si el Papa Francisco hubiera querido destruir la iglesia, hubiera querido lapidar a la iglesia, pues ¿qué diría? Pues no, el católico sí puede ser masón. Podemos leer también esa encíclica de León XIII, ¿verdad?, que habla contra la masonería. El dicasterio respondió a la petición de Monseñor Julio Cortés, obispo de Dumanguete, en Filipinas. Cortés, después de haber ilustrado con preocupación la situación de su diócesis, debido al continuo aumento de fieles de la masonería, pidió sugerencias para afrontar
adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales. Para responder a la pregunta, el dicasterio decidió responder involucrando también a la Conferencia Episcopal de Filipinas, notificando que sería necesario pues, implementar una estrategia coordinada entre cada obispo que incluya dos enfoques. El primero se refiere al nivel doctrinal. El dicasterio reitera que la pertenencia activa de un fiel a la masonería está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Y aquí aparece la declaración de la doctrina de la fe del año 1983. Por tanto, aclara la nota. Quienes formal y conscientemente sean miembros de logias masónicas y hayan rechazado los principios masónicos, quedan comprendidos en las disposiciones presentes en la citada declaración. Estas medidas se aplican también a cualquier eclesiástico registrado en la masonería. El segundo enfoque se refiere al nivel pastoral. El dicasterio propone a los obispos filipinos realizar una catequesis popular en todas las parroquias sobre las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y la masonería. Finalmente, se invita a los obispos de Filipinas a evaluar la oportunidad de pronunciarse públicamente sobre este tema. La declaración de noviembre de 1983 fue publicada en vísperas de la entrada en vigor del nuevo Código del Derecho Canónico. El código reemplazó al de 1917 y entre las novedades se constató, algunos con satisfacción, otros con preocupación, la ausencia de la condena explícita de la masonería y de la excomunión de sus afiliados, que en cambio estaba presente en el texto antiguo. La declaración firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger y por el secretario de la congregación Jerome Hammer, aprobada por Juan Pablo II, reitera que los católicos inscritos en logias masónicas se encuentran en estado de pecado grave, ¿verdad? Pues esa es la citación que se encuentra el católico cuando se incorpora dentro de esas logias. Si quieres tener, pues, y quieres leer la encíclica del Papa León XIII, la que he citado antes, pues se llama Humanus Genus, ¿verdad? Para las personas que quieran, pues, tener una visión más profunda de la visión que tiene y que debe de tener siempre la Iglesia, pues, en contra de estas organizaciones que lo único que hacen es maquinar en contra de la Iglesia. Ahora, Biden, que dice ser católico y que pertenece a una organización pues, que está en la sombra y que lo que hace es pues, pervertir el mensaje, ¿verdad? El mensaje de Jesús. Esa organización que maquina en contra de la Iglesia, pues eso es incompatible. No podemos decir que somos católicos, que somos cristianos y al mismo tiempo maquinar en contra de la Iglesia. Me caben dos preguntas. O Biden sabe perfectamente que es una logia masónica y entró en ella con todas las consecuencias, o no lo sabe, que también podría ser, porque fíjate todos esos despistes de este hombre. Yo quiero pensar eso, que ha sido un despiste de él, que ha sido un despiste, pero un asunto tan peleagudo me parece a mí que poco despiste puede haber. Imagínate a ti que mañana te viene una logia y te dice que te va a condecorar y te va a condecorar con algún tipo de distinción porque vives conforme o has enseñado o has mostrado ciertas enseñanzas
o has mostrado una moral parecida a esa organización y te quieren condecorar. Para mí sería un insulto. Para mí sería un insulto y tendría que hacerme un examen a mi persona. A ver, esta gente que maquinan contra la iglesia, ¿cómo que a mí me quieren condecorar? ¿Yo qué he hecho para llamar la atención de esa gente? Si esa gente está en contra de la iglesia y me quieren premiar, algo hice mal. Algo como cristiano hice mal. Lo contrario sería pues que la iglesia te condecorara con algo, ¿no? Y dijeran, pues fíjate, tal hermano, fíjate qué buen ejemplo de cristiano es, ¿verdad? Y te ensalza la iglesia, pues, como un buen cristiano. Y tú dices, algo bueno hice. Pero en el caso de Joe Biden, pues, es algo que clama al cielo, ¿no? Pues, recemos por él y por su alma. Sabemos que es una persona bastante mayor y que el, el Dios de la misericordia, pues, le abra el entendimiento, ¿no? Y se dé cuenta de que no puede estar, pues, en la iglesia y al mismo tiempo, pues, con los enemigos de la iglesia. Esperemos que este señor, pues, pueda recular y pueda, pues, darse cuenta del error tan grave y le devuelva esa distinción a los masones, ¿no? Que coja un día el teléfono y le diga, señores, vengan para acá o yo les envío por correo lo que me disteis, no quiero ningún tipo de distinción. Es más, me desmarco totalmente de lo que es vuestra organización. Yo me sentiría insultado si ese tipo de organización, pues un día me llama y me dice, José Manuel, pues fíjate, llevas una vida conforme a lo que nosotros enseñamos y te queremos condecorar como maestro de logia. Entonces yo me volvería prácticamente loco. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para que esta gente ponga su vista en mí? Pues así son las cosas y así te las he contado. Dios te guarde, Dios te bendiga.